Arodi LHDJ. Esto es un mambo medio violento. ¡Ey! Si tiene pie, dale, 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 dale. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Balón. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Hagan así. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora y deja ya de criticar. ¡Guau! ¡Ay, Manuel! Y los discípulos y Cristo en la última cena compartieron maguilino y una gran pena. Cristo por su propia gente fue arrestado, aunque él a ellos nunca les hizo nada malo. Condenaron a morir clavado en una cruz. Ellos pensaban que era el fin de Jesús, pero el sollozo de la muerte cuando resucitó venció el pecado y nueva vida nos dio. Ascendió al cielo y un día volverá a llevarnos a todos, a sus hijos e hijas. Pero déjenme de casar. No, tengo que seguir cantando. Ponte ahora, deja ya de criticar. 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 Ponte ahora y deja ya de criticar. Miren, un varón una vez me dijo: ¿y tú estás seguro que Dios te llamó al pastorado a ti? A ti se te ve mucho tigueraje para tu ser pastor. Y yo le dije: ponte a orar, deja ya de criticar. 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 Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacernos desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. Y tanto que critican y nunca hacen nada, siempre están preparados para hacerme desmayar. ¡Hey! Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora, deja ya de criticar. Ponte ahora y deja ya de criticar. Otra gente me dijo a mí: Dios mío, aquí hay mucho bochinchoso. Otra gente me dijo a mí: miren, ustedes van a empezar esa iglesia, pero les voy a decir una cosa. A esa iglesia han llevado como 8 capillas. Y es muy difícil que ustedes permanezcan en esa iglesia. Y yo le dije: ponte a orar, deja ya de criticar. Ponte a orar, deja ya de criticar. Ponte a orar, deja ya de criticar. Ponte a orar y deja ya de criticar. ¡Hey! Este es el Arodi y los hijos de Jehová. Nos fuimos fuera. Aleluya. Dios es bueno.